Caballeros, bienvenidos al Club de la Pelea. La primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea. Segunda regla, nadie habla del Club de la Pelea. Hay 8 reglas en el Club de la Pelea. Y la última es, si esta es tu primera noche en el Club de la Pelea, tienes que pelear. Mucha gente sabe de qué estoy hablando. Soy Mariano Maya y les doy la bienvenida a Gran Angular, un programa de recomendaciones cinematográficas. Hoy comenzaremos con la sección Secuencia Paralela. Nuestro protagonista del día es el director del Club de la Pelea, una de mis películas favoritas. Yo les sugiero que se relajen, que se pongan cómodos, porque ya comienza la función. David Fincher es director de cine, publicidad y videos musicales. Como cineasta es joven, pero de personalidad propia y ha ido madurando su arte de manera veloz. David Fincher nació en 1962 en Denver, Colorado. A los pocos años de edad, su familia decidió mudarse al tranquilo pueblo de Marin County, en California. Después se trasladaron a Ashland, Oregon. En este lugar, David pasó toda su adolescencia y se graduó en la Ashland High School. Contando ya con un gran número de películas caseras filmadas con una cámara que le regaló su padre. Fincher evitó la ruta de la escuela de cine, haciendo labores manuales y cargando cámaras para una compañía de animación. Se pasaba el día dibujando, escribiendo, esculpiendo y grabando imágenes que editaba en su trabajo. Indiana Jones. Fincher había decidido desde muy joven que se convertiría en un cineasta destacado, y como la obra de George Lucas lo había inspirado, a los 17 años se presentó ante él pidiéndole empleo en su compañía, la Industrial Light and Magic. Fue admitido alrededor de 1980, teniendo 18 años, y participó en la producción de El Retorno del Jedi y en Indiana Jones en el Templo de la Perdición. And Darth Vader. A long time ago, in a galaxy far, far away. Fincher permaneció hasta 1984 en la compañía de George Lucas. Luego comenzó a dirigir comerciales. Un spot antitabaco que mostraba un feto fumando fue su primer producción independiente y marcó lo que sería su tendencia estilística posterior. Su temática macabra pronto llamó la atención de algunos productores de Los Ángeles y continuó dirigiendo promocionales para firmas tan conocidas como Revlon, Converse, Nike, Pepsi, Sony o Levi's. Pero David no se sentía del todo conforme en esta área. Necesitaba más libertad en cuanto a lo creativo, por lo que decidió saltar al mundo de los videos musicales. En 1986, con 24 años, David Fincher fundó la productora Propaganda Films y dirigió videoclips para algunos de los músicos más influyentes de su país. En esta disciplina, Fincher destacó de forma notable con una actividad frenética como director, sobre todo en la segunda mitad de los años 80. Dirigiendo videos de alto presupuesto para artistas como Madonna, George Michael, Billy Idol, Aerosmith, Michael Jackson, Rolling Stones, entre otros. Los videoclips han sido el aprendizaje en corto de toda una generación de directores norteamericanos y europeos, aunque pocos se trasladaron al cine con solidez y buenos resultados. El estilo cinematográfico de David Fincher está influenciado en los cómics, el cine negro, los videojuegos oscuros y sobre todo los videoclips. Luego de su vasto repertorio, con una calidad indudable, pudo obtener su primer contrato para dirigir largometraje, estrenando en 1992 Alien 3. Alien 3 no funcionó muy bien. Fincher tuvo algunas discusiones con los directivos de la 20th Century Fox
y pronto se enteró de que su experiencia en videos musicales no lo había preparado para la gran batalla de suceder una lucrativa franquicia anteriormente dirigida por Ridley Scott y James Cameron. Después de una mala experiencia con Alien 3, Fincher regresó algo deprimido a los videos musicales, hasta que en 1995 volvió a dirigir una película para Hollywood, esta vez bajo sus condiciones. Tras Alien 3, nada hacía presagiar que David Fincher iba a convertirse en un referente del nuevo Hollywood. Y es que la mediocridad de su ópera prima tan solo era soportable por la atmósfera gótica que ya presagiaba su estilo, mismo que se hizo evidente con su segundo título, Seven. A continuación, les recomendaremos algunos títulos del repertorio cinematográfico de Fincher. Gran Angular recomienda Seven. Seven está basado en el guión de Andrew Kevin Walker. Se estrenó en 1995 con la actuación principal de Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey. Seven se destaca por la construcción de los personajes y la planificación de la puesta en escena. Este título nos permitió saber que el universo personal de Fincher está sustentado en historias lúgubres, tenebrosas y de fuerte impacto visual. Sinopsis. Seven retrata las hazañas de un asesino en serie que, para acabar con sus víctimas, recrea escenas dedicadas a cada uno de los 7 pecados capitales. Dos policías se unen para capturar al autor de estos espantosos crímenes. What do you got? Sleeping pills. Glued to one hand. William Somerset, un experimentado veterano de las calles que está a punto de retirarse, y David Hills, el ambicioso joven contratado para reemplazarlo. Serpico's gotta go. Ellos se mueven en una ciudad gris, sin nombre, en una época del año en la que no cesa de llover. La película nos lleva de uno a otro de los torturados cadáveres que va dejando el sociópata John Doe. What time was death established? Like I said. La terrible capacidad del asesino es gráficamente demostrada en esos tonos oscuros tan característicos del cine negro. This must be the first one. I got a hair sample, I got a stool sample, I got piss, I got fingernails. He's laughing at us. You got what you deserved. El detective Somerset investiga sobre los 7 pecados capitales en un esfuerzo por entender el modus operandi del asesino. Mientras que el apasionado detective Hills se burla de sus esfuerzos para entrar en la mente de un criminal. I don't know what you're laughing at. Desafortunadamente, ellos dos quedarán atrapados en su diabólico plan. En Seven, David Fincher impone un terror psicológico. No nos permite ver las acciones del homicida y apenas nos muestra los resultados. Por lo que nuestra imaginación vuela por los rincones más oscuros, hurgando en los miedos y jugando con el morbo. He bandaged. Call for help and you'll live, but you'll be disfigured. Uno de los aspectos que más cuida David Fincher en sus películas es el visual. Esta cinta está realizada con un proceso fotográfico especial que palidece y ensucia los colores, sometiéndolos casi a las reglas del blanco y negro. El ambiente de Seven es claustrofóbico y austero. La ciudad se convierte en un espacio de pesadilla y decadencia humana.
De esta atmósfera malsana se destila un pesimismo existencial. Las películas de Fincher arrastran una pesada carga de tragedia. Seven nos habla con desazón de los peores estigmas de nuestra sociedad. La incomunicación, la soledad, la hipocresía, la paranoia, el materialismo. Seven es dura e inquietante. Con imágenes espeluznantes y un guión sin concesiones, la historia es precisa desde que comienza y sobre todo en su final. La puesta en escena es brillante. El ajustado uso de la luz, la forma de encuadrar los planos, la recreación atmosférica de los espacios y un ritmo acertado que nos lleva de escenas sosegadas a otras mucho más nerviosas sin que disminuya el interés. Nosotros iremos a una breve pausa y enseguida volvemos con más Gran Angular. Qué bueno que siguen con nosotros. Gran Angular recomienda. El Club de la Pelea. There's one in Penn's Grove, too. Bob even found one up in Newcastle. Yeah, did you start that one? La tercera película de Fincher, El Club de la Pelea, estrenada en 1999, se ha convertido en un título de culto, pero en su momento no cumplió las expectativas de taquilla y recibió críticas dispares. Su verdadero éxito comercial llegó con su lanzamiento en DVD. El filme es difícil de encasillar. Se balancea entre la ficción y la realidad. Podría ser una película de demanda social por su mensaje, o de acción por las escenas de violencia, o de autor por la manera vanguardista y de narración innovadora en la que está presentada. La crítica la tacha de fantástica o de thriller psicológico. Nadie se pone de acuerdo. Security? I am Jack's smirking revenge. El Club de la Pelea es una mezcla de sensaciones plasmadas con una estética de videoclip y contadas de forma impactante. What the hell are you doing? Fincher nos entregó un material inquietante, con una sátira cargada de adrenalina y una crítica a los consumidores de la cultura corporativa y la naturaleza masculina. Hit me in the ear. Well, Jesus, I'm sorry. Esta película nos muestra con exactitud las inclinaciones escondidas en los genes masculinos a través de milenios. La mujer o su belleza resultan relegadas a un segundo plano, y los hombres pueden ser vistos casi como objetos sexuales. Fincher da cuenta de la virilidad y lo hace con una estética moderna, fetichista y publicitaria. El Club de la Pelea está basado en una novela de Chuck Palahniuk, que salió a la venta en 1996 en los Estados Unidos. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. Sinopsis. Un narrador sin nombre nos cuenta la historia de un individuo de buena posición económica, verificador de seguros automovilísticos, con una vida miserable, insomne y aburrida. Él necesita una adicción y descubre que no hay nada como una buena dosis de llanto para ayudarlo a dormir. This was a support group for men with testicular cancer. En terapia grupal, el narrador conoce a Marla Singer y comienzan una relación de amor-odio a primera vista. This chick, Marla Singer, did not have testicular cancer. She was a liar. She had no diseases at Cuando el all. narrador conoce a Tyler Durden, su vida cambia y aparece un triángulo amoroso. You're gonna have to keep me up all night. Tyler tiene mucha experiencia y una personalidad demoledora.
que lleva al narrador a un lugar donde los golpes reemplazan a las palabras. Un lugar donde, pese a la violencia que se respira, también hay reglas. Las 8 reglas del Club de la Pelea. La evolución de los acontecimientos es progresiva y enloquecedora. Debemos advertir que en la traducción al español, el narrador es denominado Jack, pero en la versión original, el narrador no tiene nombre definido. El Club de la Pelea es una película políticamente incorrecta, pero el cine no puede ser moral o inmoral. Simplemente está mal hecho o bien hecho. El director copió los matices homoeróticos de la novela de Palahniuk para hacerla incómoda al público y evitar que anticipasen el dramático giro del final. Fincher intentó que la violencia de la cinta sirviese como metáfora del conflicto entre las nuevas generaciones y el sistema de valores de la publicidad. La dirección es tan sólida como un golpe en la nariz. El guión es agudo y despliega un agradable humor negro. El Club de la Pelea es una comedia negra, satírica y de sorprendente salvajismo, que nunca abandona la crítica social, desafiando todas las convenciones narrativas y plásticas que encuentra a su paso, burlándose de todo y de todos. Parece que para Fincher, el éxito consistía en asestar un puñetazo en la cara de Hollywood. La avalancha de reacciones de todo tipo a raíz de esta película son evidencia de que el golpe dolió. El Club de la Pelea es una película de culto, y si todavía no la has visto, no dejes de hacerlo. Telephone, computer. Gran Angular recomienda. El curioso caso de Benjamin Button. El curioso caso de Benjamin Button es el 7º trabajo cinematográfico de Fincher. Estrenado en el 2008 y protagonizado por Cate Blanchett, Tilda Swinton, Jason Fleming y una vez más Brad Pitt. Se basa en un relato de Scott Fitzgerald, escrito en 1921, con la adaptación moderna de Eric Roth. La historia nos habla de Benjamin Button, un hombre que nace con el cuerpo de una persona de 80 años y que con el tiempo va rejuveneciendo. El cine en general trata de sorprendernos, pero en el caso de Fincher, su temática siempre gira alrededor de lo bizarro o lo deforme, ya sea físico o moral. El curioso caso de Benjamin Button ofrece una radiografía sutil, generosa y sombría de la sociedad norteamericana. Explora las hipocresías y falsas apariencias de la realidad cotidiana. Y es un muestrario de los miedos colectivos, emocionales y psicológicos que amenazan a nuestra libertad individual. El curioso caso de Benjamin Button provoca sentimientos encontrados. Es una historia de amor melosa y convencional, aderezada con la realidad implacable de que el tiempo no se detiene y la muerte es inminente. Sinopsis. Benjamin Button nace siendo un viejo y muere de bebé. ¿Un milagro o una desgracia? Solo una rareza, porque el destino de Benjamin No es diferente al de otro ser humano. Cuando Benjamin nace, su madre muere, y el padre decide llevarlo a un asilo donde es criado por Queenie, una chica de color encargada del geriátrico. Hombres y mujeres singulares forman parte de la vida de Benjamin, pero todos irán desapareciendo. Benjamin se enamora de Daisy desde que eran pequeños, o más bien, desde que él era un viejo y ella una niña, lo cual borra lo convencional en esta historia de amor. A pesar del tono sombrío, el relato mantiene su encanto gracias a la configuración del personaje, a su bondad con los demás, a su paciencia con la crueldad de su vida y su concordancia con los hechos. Fincher se toma su tiempo para contar las aventuras del protagonista, retrasando el momento crucial, la muerte de Benjamin. Es como si Fincher quisiera hacernos sufrir.
Manteniendo su narrativa temporal, nos lleva por el flashback, el flash forward e incluso algunos relatos filmados en blanco y negro. Sin embargo, la excesiva duración del filme a veces se vuelve tediosa, pero lo salva lo curioso de su relato, la reflexión que procede de él y el encanto del personaje, apoyado, claro está, en los increíbles efectos especiales. Si por algo era conocido David Fincher hasta ahora, era por su particular universo cinematográfico, lleno de referencias a la sociedad postmoderna, deshumanizada y violenta. Por eso sorprende que se atreviera a dirigir el curioso caso de Benjamin Button, alejado tanto argumental como estilísticamente de su cine habitual. Pero no podemos negar que Fincher asumió un riesgo, y aún así podemos encontrar algunos temas habituales en el director. Como el de la inadaptación social del protagonista, o que durante toda la película, el hilo conductor es la muerte. Gran Angular recomienda. Redes sociales. La última producción de David Fincher se estrenó en el 2010. El título original es The Social Network. En español se le conoce como La Red Social o Redes Sociales. Este filme nos cuenta la historia de Mark Zuckerberg, creador de Facebook y uno de los millonarios más jóvenes del planeta. In order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. Sinopsis. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college. El estudiante de Harvard y genio de programación, Mark Zuckerberg, se sienta frente a su computadora para trabajar en una nueva idea y aquello que inicia en su dormitorio pronto se convierte en una revolución mediática. They're saying we stole the Facebook. I know what it says. So did we? $1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion. You're going to get left behind. It's moving faster than any of us ever imagined Get it left would. behind. Let's sue him in federal court. I can't wait to stand over your shoulder and watch you write as a check. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Pero no consigues 500 millones de amigos sin encontrar enemigos en el camino. We have been working on. Do you like being a joke? Para este empresario, el éxito tendrá complicaciones tanto personales como legales. This is our time. You're being accused of intentionally breaching security. No importa si Mark Zuckerberg se inspiró en una idea ajena o si fue un visionario incomprendido. Suing you for $600 million. El filme relata con la maestría característica de nuestro autor una realidad cotidiana y actual. Some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? La obra cinematográfica de David Fincher ha causado reacciones dispares con cada título. Pero la gran calidad narrativa y visual de todas sus películas es indudable. Fincher es un director relevante que ha hecho su carrera con cintas de corte existencialista. Es, sin duda, uno de los más complejos y sorprendentes del cine norteamericano actual. Tanto por la variedad y profundidad de sus temas, como por el estilo y el riesgo con el que aborda sus filmes. Visual y narrativamente su estilo es impecable, mostrando sobre todo un dominio magistral en la puesta en escena. Sus personajes habitan un mundo de tinieblas. El miedo, el horror, la muerte, la mutilación, la locura acechan a estos personajes a la vuelta de la esquina, y todos ellos acaban sucumbiendo. El cine de Fincher encierra una gran tensión psicológica, paranoia, pesadillas recurrentes y demonios interiores de la psique humana. Es un perfecto conocedor de los miedos humanos más ocultos, y en su cine esos miedos están presentes en la mayoría de los fotogramas. Por todo lo anterior, y sus inolvidables imágenes, David Fincher es considerado por Gran Angular como un autor fundamental en el cine contemporáneo.
Esto ha sido todo por hoy. Para sugerencias y comentarios, escríbanos a granangular@rtv.org.mx. Nos interesa saber su opinión. Buenas noches.